Empezamos a las... si no, esa es la hora. No sé si... Vamos a buscar la porción bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 4. Hechos, capítulo 6, verso 4. Correcto. Dice la palabra de Dios. A ver, son las 12:05. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la escritura. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Amén? Ese es el texto bíblico base que vamos a estar desarrollando hoy bajo la misma serie, Profundidad en Dios. Pueden sentarse. Profundidad en Dios. Y el título de este mensaje, que viene siendo la continuación, por cuanto estamos nosotros enseñando una serie, y bajo el título El éxito del ministerio de Cristo. ¿Amén? Vamos a hablar del éxito del ministerio de Cristo. Todos conocen pues nuestro Señor, todas las cosas que estuvo y todos los bienes que estuvo haciendo en esta tierra. Amén. Vamos a ver en qué manera nosotros podemos imitar su conducta, su vida, cuáles son las enseñanzas que nosotros podemos recibir para nosotros poder aplicarla a nuestra vida y también a nuestro ministerio. Amén. Ya sea ministerio dado por Cristo para servir en la iglesia, ya sea el ministerio que todos nosotros tenemos para con Dios, porque todos nosotros tenemos un ministerio para con Dios y una responsabilidad. Amén. Todos nosotros somos útiles en el Señor. Vamos a ver que primeramente, refiriéndonos al éxito que Cristo tuvo, en cuanto a su ministerio. Todos sabemos que Cristo, una vez que fue bautizado con Juan el Bautista, Juan el Bautista hace unas declaraciones de él, y hay dos discípulos de Juan el Bautista que siguen a Jesús. Es decir, Jesús comenzó su ministerio con solamente dos personas que lo siguieron en el camino. Y estas personas que lo siguieron en el camino dicen que cuando él se da cuenta que él los ve, le dice, ¿qué buscáis? Ellos le dicen, Rabí, maestro, ¿dónde vives? Amén. Y ahí comienza la historia del ministerio de Cristo. Ya antes él, había sido como era Dios mismo, ya desde niño le enseñaba, todos se maravillaban, pero más bien la orden de comenzar, la obra fue en ese tiempo, en esa época, en el inicio de su ministerio y en la hora establecida y fijada por Dios. Y es algo bien particular que yo estaba meditando hoy. Miren hoy todos los millones y millones y millones de creyentes que hay en el mundo, y todo comenzó con Cristo y dos personas. Amén. Con Cristo y dos personas. No comenzó con un ejército, no comenzó con una nación invadiendo a otra. No, fue solamente Cristo y dos personas. Pero ahí estaba el Espíritu Santo. Amén. Entonces, todos nosotros tenemos un comienzo, nosotros estamos comenzando y somos más que dos. Somos uno, somos dos, somos tres. Entonces, estamos conectados con esta etapa la cual Cristo vivió. Bueno, entrando al tema, entrando ya en materia, vamos a ver que uno desarrollando este tema, vamos a ver que uno de los puntos claves del éxito del ministerio de Cristo era la gran necesidad que había, no solamente en ese tiempo, sino también en el tiempo actual. Pero bueno, refiriéndonos a los tiempos de Jesús, vamos a ver que había una gran necesidad. Amén. Había una gran necesidad. Había muchas carencias espirituales y también físicas. Había muchas limitaciones espirituales y también físicas.
Los tiempos antiguos no son como los de ahora. Ahora tú te enfermas, pues viene la ambulancia, te va al hospital, en medio te da un diagnóstico, te da un tratamiento y puedes tú sobrellevar pues, tu patología, puedes superar pues, esa pues, limitación que puedas tener. En los tiempos antiguos no. En los tiempos antiguos muchos se enfermaban y morían. Y no había ambulancia que te llevara al hospital. Cuando vemos los relatos de Jesús, dice que había multitudes de enfermos. Multitudes de enfermos tirados. Sin esperanza. Vamos a desarrollar ese tema. Vamos a hablar de eso. Vamos a ver que había pues necesidad de salvación primeramente. Amén. Porque saben que lo principal es suplir las necesidades espirituales para con nuestro Dios en el hombre interior. Había una necesidad de salvación y había necesidad de tener paz con Dios y paz en Dios. Amén. Es decir, el pueblo tenía muchas carencias espirituales y vamos a ver más adelante por qué. El pueblo tenía muchas carencias espirituales. Amén. Vamos a ver este punto, la necesidad de salvación. El sistema religioso en ese tiempo estaba compuesto, ya saben, por los fariseos. Amén. Los fariseos eran los que supuestamente velaban por el alimento, el crecimiento, la condición espiritual del pueblo. Amén. Eran los fariseos. Pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que los fariseos, ellos no habían sido llamados por Dios para enseñar al pueblo. Amén. Los fariseos no habían sido llamados por Dios para enseñar al pueblo. Aquí yo tengo... ¿Dónde está? Aquí yo tengo... ¿Dónde está? Que mira, pónselo ahí al lado de... Mira, Angélica, coge el... Los fariseos no habían sido llamados por Dios para enseñar al pueblo. Dios le dio esa encomienda y cuando Dios da una encomienda, da un respaldo. Es decir, cuando Dios da una encomienda, Dios dice, yo estoy ahí para hacer que todas estas cosas se cumplan. ¿Amén? Ese es el problema de la encomienda, ese es el problema de la asignación y del respaldo de Dios en algo. Cuando Dios está en algo, Dios vela porque esas cosas se cumplan. Tenemos de Él su respaldo. ¿Amén? Entonces, cuando los fariseos pues toman ese lugar, porque ese lugar fue dado a la tribu de Leví y a los descendientes de Aarón, es decir, a los sumos sacerdotes. Por genealogía, amén, el sumo sacerdote ya estaba desde que nace, amén, una vez que se presentaba al sacerdocio, había un respaldo de Dios en él. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo, juntamente con la tribu de Leví. Entonces, ¿qué sucede? Que los fariseos tomaron ese lugar, se apropiaron de ese derecho y empezaron a enseñar al pueblo. Amén. Por ende, estaban ejerciendo algo a lo cual Dios no lo había llamado. Por ende, no había respaldo de Dios alguno. Amén. Muchas veces, y entonces el pueblo, ¿qué sucedía con el pueblo tenía muchas carencias espirituales. Amén. Muchas carencias espirituales. Tristemente a veces vemos, y sobre todo en estos países donde hay mucha libertad y con dinero puedes hacer muchas cosas, vemos personas que se proclaman maestros, personas que se proclaman pastores, personas que por tener una economía o una inversión, poder acceder a ellas o tener recursos, pues abren un local y ya son una iglesia. ¿Amén? Sin sujetarse a nadie, una iglesia independiente que nadie conoce, pues no hay un trabajo de supervisión, de pastoreo, de atención, de nada, pues él está ahí y pues muchas veces eso sucede. Eso sucede que si Dios no te llama, amén, pues esta área del alimento, esta área de que el pueblo pueda crecer sanamente, no torcido, sino crecer sanamente conforme a la voluntad del Señor, esta área no es suplida. Entonces el pueblo pues andaba pues con carencias espirituales. Vamos a ver que
Con respecto a esto, vamos a buscar, y aquí tengo muchas versiones, pero la referencia bíblica no la noté. Pero bueno, nada, no pasa nada. Todos conocen bien el pasaje, así que yo pienso que no haga falta. De todas maneras, cuando se termine, voy a darle las referencias bíblicas. Pero bueno, vamos a leer este pasaje bíblico. Yo se los voy a leer para que ustedes vean cuando un pueblo, cuando personas, cuando creyentes están carentes de la llenura del Señor, están carentes de instrucción, de enseñanza. ¿Cómo es que Cristo los veía? Dice la palabra de Dios. Al ver, este es Cristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, escuchen, vamos a analizar palabras claves, estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Amén? Así estaba el pueblo, estaba agobiado, estaba desamparado. Amén. Dice otra versión, escuchen. Al contemplar aquel gran gentío, escuchen, están hablando de multitudes, no están hablando de multitudes, hermano. Al contemplar aquel gran gentío, Jesús sintió compasión, porque estaban, ahora, en otras palabras, decaídos y desanimados. ¿Ven? Otra versión dice: Jesús vio la gran cantidad de gente que lo seguía y sintió mucha compasión por todas esas personas, porque estaban confundidas e indefensas. ¿Ven cómo ya el diccionario empieza a ampliarse? Palabras similares, son sinónimos. Mateo 9:36. Amén. Mateo 9:36. Es increíble, hermano. Confundidas e indefensas. Dice otra versión: viendo la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban cansados y abatidos. Amén. Otra dice: al ver las multitudes se llenó de compasión por ellas, porque estaban maltratadas. ¿Ven? Maltratadas. Viendo la muchedumbre se enterneció, es decir, mostró amor, mostró compasión. Cristo los miró con ternura. Y dice: porque estaban fatigados y decaídos. Otra versión dice: derramadas y esparcidas. Estaban derramados y estaban esparcidos. Y esta otra versión dice: y viendo las turbas se lastimó de ellas, porque estaban desgarradas, postradas. Ya son otras palabras, hermanos, que nosotros podemos ver pues la condición en la que estaba el pueblo. ¿Sabe lo que es una oveja desgarrada y postrada? ¿Sabe lo que es alguien que está postrado? Alguien que es incapaz de levantarse. Alguien que es incapaz de poder caminar por su propia cuenta. Estaban desgarradas. Cuando una fiera pues te lanza un zarpazo, ese zarpazo, imagínense, un oso, un león, un lobo, ese zarpazo, eso es desgarrar. Y fíjense, para que ustedes vean, cuando el diccionario se refiere a nombre masculino, que era lo que se estaba refiriendo pues aquí, se refiere a la persona, una persona sin piel, desollada, es la palabra. Una persona sin piel. Entonces, ¿ustedes se imaginan cómo estaba el pueblo en ese tiempo? Así, hermano. Todos estos sinónimos que las versiones pues, nos brindan, nos traen una claridad de cómo es que estaba y la condición que estaba viviendo el pueblo: decaído, desanimado, confundido, indefenso, cansado, abatido, maltratado, fatigado, agobiado. Amén. Estaban derramados, cada uno
estaban esparcidos, estaban acosados, estaban desamparados, estaban desgarrados, estaban postrados, estaban desollados, hermano. Imagínense ustedes la condición que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque tenía unos gobernantes que se habían enseñoreado de ellos, se habían enseñoreado del sistema religioso, pero Dios no estaba en ellos. Amén. Dios no estaba en ellos. Dios no los estaba respaldando para que pudieran enseñar al pueblo y que pudiera el pueblo producir fruto por la vida de ellos, por todas las cosas que ellos amaban. Amaban ellos más, según Cristo, la gloria de los hombres, sino la gloria del Señor. Es decir, ellos estaban constantemente con su vida, pensando cómo podían ser elogiados. Estaban constantemente en su vida, pensando solamente para ellos mismos. Amén. Eran egoístas. La palabra de Dios, cuando Cristo los confronta, le dice sepulcros blanqueados. Amén. Sepulcros blanqueados. Y ahí hay un peligro. Amén. Nosotros debemos discernir dónde es que estamos. Nosotros debemos discernir si la palabra que se nos da, la palabra que se nos enseña, es una palabra que produce fruto en nuestras vidas para que nosotros podamos crecer sanamente y no torcidos. Amén. Tenemos una bendición, una gran bendición. Amén. Dios en este tiempo se preocupa por establecer denominaciones, establecer líderes, establecer pastores, formarlos correctamente. Amén. Toda persona que se va a dedicar a esto no puede salir así y decir, pues voy a oficiar. No. Tiene que estar años estudiando. Amén. Años quemándose las pestañas. De la misma manera que uno tiene que estar años para ser médico y estar ahí pasándola, bueno, el pastor también tiene que estar pasándola, hermano, para poder enseñar correctamente la palabra de Dios y poder guiar al pueblo a su voluntad. Vamos a ver lo que le decía. Lo que le decía era que la palabra, el significado de desollar, la palabra desollada significa en el nombre masculino a un ser humano, a un animal, a un ser humano o a un animal sin piel. Amén. Sin piel. En esa condición tan nefasta estaba el pueblo de Dios. Entonces, bueno, Dios lo mira con ternura y entonces, posteriormente, ¿qué hace Cristo? Suple la necesidad de esa multitud. Vamos a ver que también tenían necesidad de tener paz con Dios. Amén. Nosotros muchas veces estamos como el pueblo. Amén. Desanimado, desamparado, abatido. Muchas pruebas, muchas cosas que nosotros debemos enfrentar en la vida que hace que nosotros estemos así en esa condición. Pero Dios está presto siempre para enseñarnos y para también, como Cristo hizo, mirarnos con ternura y acogernos. Amén. Como Cristo hizo mirarnos con ternura y acogernos. Así que no debemos estar nosotros así ya en esa condición. Ya cuando Cristo llega, ya cuando Dios es el Señor de tu vida, ya esa condición es pasado. Simplemente si pasamos momentos malos son momentos. Pero ellos no vivían momentos, ellos vivían en una condición permanente de aflicción, hermanos. Amén. Una condición permanente de aflicción. Y uno de los éxitos de Cristo era eso. Amén. La gran necesidad, la carencia que tenía el pueblo de Dios. Porque si todo estuviera bien y si todo estuviera perfecto, ¿qué necesidad se iba a suplir? Amén. Entonces, vamos a ver qué había en ese tiempo. Ya vimos que, el pueblo tenía necesidad de salvación, tenía necesidad de tener paz. ¿Amén? Tenía necesidad de tener paz, quitarse esa turbación y esa agonía y esa condición constante y permanente que ellos vivían. Pero también, además de tener paz con Dios, deberían tener paz en Dios. Y eso es otra cosa. La paz en Dios es el descanso que Dios proporciona. Amén. La paz con Dios es el tú estar justificado delante de Él. Amén. Haces paz con Dios, tú estás justificado delante de Él. Es que Dios, ya tú no te constituyes enemigo de Dios, como dice la Escritura. Ya tienes paz con Él. Ahora, la paz
en Dios es otra cosa. La paz en Dios es descansar en Dios. Es que tu condición interna ya sea diferente, ya sea otra. Amén. No podemos decir, no, yo tengo paz con Dios porque estoy justificado, porque creo en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vivir en agonía. ¿Eres salvo? Sí, eres salvo. Pero estás viviendo una vida. Ya se imaginan, hermano. Debemos tener paz con Dios y debemos tener paz en Dios. Ese es el reposo, ese es el descanso. Son dos cosas diferentes. Yo animo a ustedes a meditar en todas estas cosas y meditar su propia vida. Vamos a ver que en ese tiempo había muchos enfermos en el pueblo. Yo les comentaba eso al principio. Antes caer enfermo era una total desgracia. Muchas veces tú perseguías, solucionabas tus problemas y los problemas no se solucionaban. Vemos la mujer del flujo de sangre, dice de que ella fue a los médicos, dice que había gastado todo lo que tenía, ¿se imaginan? Haberse quedado sin absolutamente nada, todo lo que tenía, dice la palabra del Señor, y no le iba bien, sino que le iba peor. Estar enfermo en ese tiempo. No había los adelantos que hay ahora, hermano. No había las condiciones que hay ahora. Era una tragedia. Amén. Y encima viuda. Sin contar con alguien que pudiera ayudarla, con alguien que pudiera sostenerla. Amén. Era tremendo. Entonces, en ese tiempo había muchos enfermos en el pueblo. Les voy a dar unos textos bíblicos porque como empezamos tarde no quiero pasarme. Pueden anotarlos si quieren o memorizarlos. Dios ministrando multitudes de enfermos, gran gentío de enfermos. Está en San Mateo 14, capítulo 14, 35. San Mateo 15, capítulo 15, versículo 35. San Marcos 6, versículos 55, 56. Y San Lucas 4, versículo 40. Todas esas porciones bíblicas, ahí tiene San Marcos, capítulo 6, versículos 55 y 56. Y San Lucas 4, 40. Amén. Pueden ahí ver toda la compasión que tenía Cristo y todas las cosas buenas que Él hacía al pueblo. Y vamos a ver, ya vieron que el primer punto es la gran necesidad que había. Ya desglosamos toda la necesidad que había, carencias espirituales y toda la condición del pueblo. Y más adelante vimos también otras necesidades que habían en cuanto a sanidad. Amén. En cuanto a sanidad. Y también habían otras necesidades que también Cristo suplía. Como, por ejemplo, cuando Él le dice a Pedro que estuvo pescando toda la noche, ve, abarca, amén, y echa la red. Habían estado pescando toda la noche, no había peces, amén, y si no hay peces, pues no hay comida, no hay alimento, no puedes tampoco vender nada para suplir otras necesidades. Entonces Cristo no solamente ministraba las carencias espirituales, no solamente ministraba las patologías de los enfermos y los sanaba, sino también ministraba las necesidades físicas de las personas. Amén. Pedro echó la red y sacaron una gran cantidad de peces. Dice que no podían, tuvieron que llamar porque no podían sacar toda esa cantidad de peces. En ese momento, ellos tuvieron alimento en su casa, ellos pudieron vender peces y también canjearlos, comprar leche, mantequilla, cereales, pudieron suplir todas sus necesidades. Cristo también no está interesado también en suplir tus carencias físicas, tus carencias espirituales, amén, tus patologías del cuerpo o tus enfermedades, sino también suplir las necesidades físicas que tengas. Vamos a ver que Cristo tenía un modelo equilibrado. Amén. Vamos ahora a entrar un poco ya en materia. Cristo tenía un modelo equilibrado, es decir, Cristo no estaba, no procedía más de una manera y menos de otra. Él procedía de una manera equilibrada, de una manera alineada. Amén. No le faltaba nada, no estaba descompensado con nada, por lo tanto era Dios mismo. Amén. Y entonces, ¿en qué se basaba
pues este modelo equilibrado que vamos nosotros a desarrollar ahora. Dijo, primeramente, en la instrucción y la enseñanza. Amén. La primera característica era la instrucción y la enseñanza. Amén. La segunda característica era pues la sanidad y la liberación. Amén. La obra que Dios hacía. Es decir, Cristo no llegaba pues, y predicaba, enseñaba y después marchaba y las personas se quedaban en su condición así tal como Él pues las vio. No. Cristo llegaba, instruía, enseñaba, sanaba enfermos, amén, liberaba personas del pueblo que estaban poseídas, ¿me entiendes? Y las personas no se quedaban igual. Ese era el éxito de Cristo. No se quedaban igual, no se quedaban igual. Vamos a ver que en la iglesia primitiva, también se cumplía esto. Y vamos a ir un poquito más breve. En la iglesia primitiva también se cumplía esto. Dice el versículo base, Hechos capítulo 6, versículo 4. Estos son los apóstoles, escuchen. Ya vieron que Cristo, el éxito de Él, independientemente de la gran necesidad que había, de todas las cosas que estaban sucediendo en ese contexto, el éxito de Él era de que su ministerio era un ministerio equilibrado. Él instruía, Él enseñaba, pero Él también, vimos que pues suplía la necesidad del pueblo, las necesidades espirituales y las necesidades físicas, enfermedades, amén, pues patologías, condiciones espirituales, amén. Entonces, vamos a ver que en el versículo base en el cual nosotros desarrollamos, la palabra dice, y nosotros, se los vuelvo a repetir, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, amén. Vamos a ver, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cristo, pues nos enseña con su ejemplo que Él, pues, procedió de esta manera, amén. De esta manera. Cristo no se centró solamente en la oración y dejó de enseñar. O Cristo no se centró solamente en la enseñanza y dejó de orar. No. Él se centró en la oración, porque según la palabra de Dios dice que Él se iba. ¿Ven? Y estaba muchas horas, pues orando, hermano. Muchas horas orando. Estaba solo. Y después venía. Muchas veces inclusive en la mañana. Amén. Muchas veces inclusive en la mañana. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que cuando nosotros vemos aquí nosotros vemos el complemento del éxito de Cristo. Oración y ministerio de la palabra. Fíjense, los apóstoles hablan como si fuera una sola cosa. Y es una sola cosa. Pero está dividida. Estamos hablando para servir. Está dividida en dos partes. Y nosotros persistiremos, uno, en la oración y lo otro, en el ministerio de la palabra. Son dos cosas que hacen un complemento. Amén. Dos cosas que hacen un complemento. Nosotros tenemos que tener estas dos cosas para hacer un complemento y poder edificar a la iglesia y poder servir con excelencia. Amén. ¿Qué produce la oración? Escuchen, ¿qué produce la oración? En la oración nosotros somos renovados. Nosotros somos renovados espiritualmente. En la oración nosotros somos transformados. En la oración nosotros somos santificados. Es decir, el Espíritu Santo empieza a producir en ti celo por las cosas de Dios. El Espíritu Santo empieza a producir en ti una repulsión por el pecado, una repulsión por la mala conducta, por las cosas que aborrece a Dios. Quieres mantenerte santo, quieres mantenerte puro. Eso lo produce la oración. Por eso cuando uno no ora lo suficiente, está la frase esa de estás en la carne. No, nunca la han escuchado. Es carnal. ¿Por qué? Porque la carne sale, la carne brota. Salen las palabrotas sin querer.
¿Por qué? Porque no está siendo santificado. En la oración nosotros recibimos todas esas cosas. En la oración nosotros somos confirmados. El Señor nos confirma en Él, nos fortalece, nos afirma. Amén. Hace que cuando vengan las pruebas no nos muevan. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos en el Señor. En la oración recibimos nosotros llenura del Espíritu Santo. Mira cuántas cosas nosotros recibimos en la oración, hermano. Llenura del Espíritu Santo. Y luego, que ya viene siendo ya el último nivel, en la oración nosotros recibimos equipamiento para servir. Es decir, Dios derrama dones espirituales para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos edificar la iglesia. En la oración es donde eso es alcanzado. Amén. Eso es lo que es alcanzado. Y el ministerio de la palabra, ¿qué es el ministerio de la palabra? El ministerio de la palabra es la instrucción y la enseñanza. ¿Qué hace el ministerio de la palabra? El ministerio de la palabra instruye en el camino, enseña las verdades del Señor. Amén. Te da el conocimiento de las cosas de Dios, de su obra en el pasado, en el presente y la obra que va a hacer en el futuro. Amén. Este ministerio es muy importante. Las dos áreas son muy importantes. La instrucción, hermanos, es algo extremadamente bello, porque Dios pues se revela también a través de su palabra. Podemos conocerle. Amén. Podemos saber cómo es que Él procede. Podemos saber cuál es su voluntad. Amén. Entonces, estas dos áreas es el complemento del éxito de Cristo. Y hablamos para todos aquellos que quieran servir y para todas aquellas personas que anhelen, pues, servir al Señor en un llamado ministerial o en la iglesia. Pero, fíjense esto. El ministerio de la palabra es importantísimo. Es lo fundamental. Porque es que el ministerio de la palabra es el que te coloca, ¿te das cuenta? Bajo la protección de Dios. Ya, de entrada. Ahora, fíjense para que ustedes vean esto. El ministerio de la palabra hace todas estas cosas, ¿verdad? La instrucción, la enseñanza, el consejo, la palabra del Señor. Amén. Exponerla y que nosotros podamos vivir a través del Espíritu Santo, cuando renueva nuestra mente el pasaje bíblico y poder entender pues, cuál es el panorama, edificarnos, sacar enseñanzas y aplicaciones prácticas. Ahora, te voy a decir algo. Aunque se estudie mucho la palabra de Dios, aunque se lea la Biblia 40 veces, y aunque seas prácticamente un erudito en la materia, a través del ministerio de la palabra no se recibe equipamiento espiritual. Es decir, a través de la palabra no se recibe algún don que Dios desee darte para servir y para edificar a la iglesia. Eso se recibe en el ministerio de la oración. El ministerio de la palabra te dice de qué manera alcanzarlo. Te instruye para que tú te pongas por obra. Amén. Y vayas a orar y llenarte del Señor. Pero el ministerio de la palabra en sí no te equipa con dones espirituales. Amén. Y muchas veces ese es el problema que hay hoy. Que todo se ha centrado en títulos. Todo se ha centrado en mucho conocimiento. Todo se ha centrado en eso. Y no estamos alineados. Amén. Ni estamos siguiendo el modelo de Cristo. Un ministerio equilibrado, hermanos. Sabemos mucho, pero cuando oramos por alguien ni una hoja se mueve. Amén. Las carencias espirituales siguen. Y muchas personas del pueblo, amén, sus necesidades espirituales, tanto de enfermedades, tanto de patologías, amén, carencias espirituales, no son suplidas. ¿Por qué? Porque hemos estudiado tanto y estamos centrados en el ministerio de la palabra, y que cuando nosotros lleguemos, cuando nosotros presentemos un título,
Yo tengo ahí el título. Con el título mío yo puedo pastorear cualquier iglesia de España. Pero eso no va a ser, amén, que el ministerio sea un ministerio, pues, pleno. Amén. No va a ser que sea un ministerio pleno. Entonces, eso es lo que yo quería a ustedes transmitirles. Que el equilibrio es algo muy importante. El equilibrio, hermano. Recuerden el texto base. Y nosotros persistiremos ¿qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Amén? No puedes ir para un lado y dejar el otro. O no puedes decir esto es más importante que el otro. Amén. O no puedes ser, no puedes hacerlo al revés. Inclusive, mire, le voy a decir una cosa. Antes, hermano, las personas no sabían tanto y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. La iglesia primitiva. ¿Cómo les cae, hermano? Antes la gente no sabía tanto y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque estaban llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también enseña y guía. No tenían títulos y no tenían nada. ¿Quién era Pedro? ¿Quién eran los 12 apóstoles, hermano? Personas del vulgo, de personas del pueblo, que inclusive cuando los fariseos hablaban con ellos, dice que ellos, sabiendo que no tenían letras y sabiendo con el de nuevo que hablaban, dice, reconocían que habían estado con Jesús. Diciendo, ellos estuvieron con Jesús. ¿Por qué? Por el de nuevo que hablaban. La facilidad que le daba el Espíritu Santo de transmitir el mensaje. Amén. Entonces, hermano, yo siempre voy a enseñar que pues, el equilibrio hay que mantenerlo. Pero si en algún momento determinado usted me pregunta, bueno, ¿y qué cosa es lo que puede aminorar un poquitico? No mucho, no, pero si no un poquitín nada más, en un momento determinado que tú quieras decidir o en un día que yo le voy a decir, hermano, usted priorice la oración. Usted priorice la oración. Se lo voy a decir. O sea, no es que deje de estudiar, no es que estudie, no. Usted priorice la oración. Porque eso es extremadamente pues, importante, juntamente también con este ministerio de la palabra. Y vamos a mirarnos ahora nosotros. No tiene que responderme. Usted mírese, usted examínese en usted mismo. A su conciencia, usted mismo, examínese. Yo estoy realmente dedicando el tiempo para yo orar y cultivar mi relación con Dios, mi amistad con el Señor. Yo puedo decir que yo tengo paz con Dios, pero también tengo paz en Dios como una condición permanente. Escuchen, como una condición permanente. Podemos nosotros tener pues, problemas, situaciones que en un momento determinado tengamos que resolver y nos preocupa y bueno, eso es un momento. Amén. Ahora, el día tiene 24 horas. Yo me refiero a una condición permanente. Podemos nosotros decir que nosotros tenemos paz en Dios. Eso es un síntoma de la condición espiritual que nosotros pues nos encontramos delante de nuestro Señor. Nosotros podemos decir que nosotros estamos renovados, transformados, santificados, que estamos confirmados, que estamos fortalecidos en el Señor, llenos del Espíritu Santo. Nosotros podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros podemos decir que estamos nosotros equipados para servir, para prontamente recibir una voz de Dios, para ministrar a alguien y que Dios se mueva. Nosotros podemos nosotros decir eso. Nosotros podemos pues decir que cuando Dios pues, nos usa o cuando nosotros vamos a transmitir un mensaje, nosotros lo hagamos como lo hacían los apóstoles. Saben que el ministerio de la palabra no solamente los dones espirituales y no solamente las operaciones de Dios es en sanidades, en milagros, no. Muchas veces Dios hace operaciones en lo interno del corazón del hombre, que también son muy importantes. ¿Se acuerdan del pasaje que iban unos discípulos que iban camino a Emaús y Cristo se les aparece? No se les había revelado.
Y cuando Cristo se fue, más o menos por la fracción del texto, decía, ese era Cristo. Cuando Él hablaba no ardía nuestro corazón. ¿Ves? Dios operando, no en sanidades, no en prodigios, no resucitando un muerto, no haciendo ese tipo de obras, pero Dios también opera a través de las palabras en el corazón. Eso es del ministerio de la palabra. Yo decía, no, tiene que ser Él porque nuestro corazón ardía. Amén, nuestro corazón ardía. Cuando Cristo llamó a Mateo, igual, hermano, le dijo, sígueme. No le dijo más nada. Y San Mateo abandonó todo y lo siguió. ¿Por qué? Porque le habló al corazón. El corazón ardió. Y Mateo prefirió seguir a Jesús por eso que sintió y dejar todo atrás, todo lo que había construido y todo lo bien que estaba. Cuando los alguaciles, hubieron unos soldados o alguaciles que fueron a aprender a Jesús, miraron para atrás. Y cuando fueron a ver a los fariseos, le dijeron, nunca ha hablado un hombre así. Y los fariseos dijeron, ay, mi madre, pero ¿y esto qué cosa es? Mando a que lo metan preso. Porque ya todo esto está infestado de Jesús. Y esos soldados a los cuales yo mandé a que lo tomaran preso, vienen sin él y me dicen, nunca un hombre ha hablado así. ¿Por qué? Porque el corazón empieza a arder, hermano. La presencia de Dios, es Dios confirmándote que Él te está hablando. Entonces, esa operación se hace a través del ministerio de la palabra. ¿Ves? ¿Por qué? Es una palabra que tú transmites y Dios ahí obra. Pero no es porque tú la transmitas, sino es porque al final tu condición para con Dios y tu tiempo de oración para con Dios son tan elevados que Dios se mueve. Amén. Porque si tú no oras, si tú no buscas al Señor, puedes hablar 10,000 cosas. Hermano, no va a pasar absolutamente nada. Son palabras vacías. Son palabras vacías. Entonces nosotros debemos de buscar al Señor y debemos de entender que una cosa es el ministerio de la palabra, es la instrucción, que es lo que estamos nosotros recibiendo ahora. ¿Ves? ¿Qué hace el ministerio de la palabra? Te instruye, te enseña, te orienta, te guía para que puedas buscar lo otro. Amén. Te pone en el lugar, te pone esa hambre, te pone esa búsqueda, te enseña para que tú digas, bueno, tengo necesidad de qué, de orar, de buscar a Dios, de establecer un tiempo con Él. Al final, ¿cuánto tiene la semana? 7 días. Nosotros nos reunimos un día a la semana, 2 horas. ¿Acaso Dios no se merece eso? Ese Dios que nos ha hecho tanto bien en nuestra vida, ¿no se merece que nosotros estemos 2 horas siendo enseñados por Él? Amén. Y esto es algo que yo quiero que ustedes pues marchen. Todo aquel que desee pues servir al Señor debe de conocer esto y debe de empezar a aplicar esto en su vida. Amén. Como conclusiones que podemos establecer, que para tener éxito en cualquier asignación que Dios te dé, puede inclusive no ser una asignación pues o un acometido pues ministerial en la iglesia sirviendo, sino pues en tu hogar. Amén. En tu hogar también debes de ser un hombre de oración para poder guiar bien tu hogar. Las mujeres para que también puedan edificar pues también su hogar. No solamente es en la iglesia. Debemos de tener un equilibrio. Amén. Como conclusión es que debemos tener un equilibrio en cuanto a la enseñanza, a la instrucción y también en cuanto a la oración. Vimos todas las cosas que nosotros podemos pues recibir en la oración. ¿Me dice alguien alguna? ¿Me dice alguien alguno? Podemos recibir los dones. En la oración, amén. Equipamiento para servir, amén. Dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué más podemos recibir, Carmen? A ver, dígame. La llenura. La llenura, nos somos renovados, somos transformados, fortalecidos, amén.
muy bien. Crecemos en la fe de Dios, nos afirma. Y ese fue el éxito de Cristo. Y fíjense, para que ustedes, yo voy a terminar con esta frase. De Cristo. Fíjense para que ustedes. Cristo enseñaba mucho, ¿verdad? Muchísimo. Cristo siempre estaba enseñando. Siempre estaba instruyendo al pueblo. Siempre, hermano. Pero, dice la palabra de Dios de que lo seguían a él grandes multitudes. Imagínense, no sé, un ejemplo, imagínense todo Turón, todo por la Helena, todo Mieres, atrás de Cristo. Y aún Cristo enseñando mucho. ¿Sabe la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice? Y lo seguían, le seguían una cantidad, parafraseando el texto, de multitud, tremendo, ¿eh? Pero no lo seguían por la enseñanza. No lo seguían por lo que él podía instruir, sino que lo seguían por las señales que él hacía, hermano. ¿Se dan cuenta? Esas señales que él hacía, eso es producto de pasar tiempo con Dios. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? De que por mucho que tú te instruyas, no vas a ganar a una muchedumbre para Cristo. Necesitas el equipamiento espiritual, el respaldo que Dios te da. ¿Para qué? Para que entonces las personas digan, es real Dios. A Cristo lo seguían por las señales que Él hacía. Y le damos gracias a Dios porque mira, todo lo que Dios nos da es gratis, hermano. Nosotros cuando salimos afuera tenemos que pagarlo todo, ya lo he dicho ya 5 veces, lo voy a decir la sexta. Orar no te cuesta nada. No tienes que pagar dinero, son solamente sacrificios espirituales y estar ahí. Dios, como es Dios de bueno para con nosotros, Dios lo más importante, lo que más importancia tiene, te lo otorga de gratis. De gratis, hermano. ¿Cómo nosotros vamos a dejar? ¿Cómo nosotros vamos a apartarnos o a minorar la relación que nosotros podemos tener con ese Dios tan grande que nos hace tanto bien? Nos hace tanto bien, hermano. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a terminar este mensaje. Padre, te damos gracias en esta hora. Te agradezco, Señor, por este mensaje. Te pido que este mensaje haya llegado a todas aquellas personas que se congregan aquí este día, que tú las hayas enseñado, que tú las hayas instruido. Te agradecemos, Señor, Padre Dios, por tu paciencia, por aquellas personas, oh Señor, que están, las que no están también, te pido que tú las bendigas y que tú estés, oh Señor, Padre, con ellas en la semana, en los meses y en todos los años, Señor, Padre Dios, de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Quise hacer por la